Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Uno de la multitud dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este domingo la palabra del Evangelio nos trae una pregunta, nos sugiere un razonamiento que podríamos decir de esta manera: ¿dónde está asegurada la vida del hombre? El hombre, ¿dónde encuentra la seguridad que busca durante toda su vida? ¿Dónde la encuentra? ¿Quién se la puede dar? La liturgia de alguna manera responde con mucha claridad a esta pregunta, porque aparece este hombre que interrumpe a Jesús durante su enseñanza, uno de la multitud. Sabemos que Jesús en su camino hacia Jerusalén iba suscitando seguidores, tenía una cierta fama y uno de la multitud le interrumpe y le dice: dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Es como si de alguna manera le quisiera imponer a Jesús un tema. Jesús no sabemos de qué estaba hablando, pero le dice: no hables de eso, habla de esto. Dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia, la cuestión del dinero, ¿no? Y Jesús entonces introduce esta parábola con esta afirmación. Aunque la vida de un hombre tenga muchos bienes, su vida no está asegurada en el dinero, no está asegurada en sus riquezas. Y entonces nos podemos preguntar: ¿y en dónde podemos asegurar nuestra vida? ¿Dónde tenemos la vida asegurada? Porque aquí aparece la parábola de un hombre muy rico que tenía mucha riqueza y sin embargo todo lo que había amontonado en este diálogo que Jesús cuenta, Dios le dice: insensato, lo que has acumulado. Hoy mismo te vas a morir. ¿Y lo que has acumulado, para quién será? Y termina la enseñanza de Jesús diciendo: así es del que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Conocemos otros evangelios que nos ayudan a comprender esta enseñanza. Jesús, cuando los discípulos también en las bienaventuranzas, enseña que las preocupaciones de esta vida tienen una respuesta. Dice: ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan de lo que van a comer, de cómo se van a vestir, qué van a beber? ¿Por qué se preocupan? Después dice: miren las aves del cielo, no siembran, no cosechan, vuestro Padre las alimenta. Y para decir aves también hay una versión del Evangelio que dice: miren los cuervos. Y porque se conocía en aquella época que los cuervos eran los animales, los pájaros que dejaban a sus pichones
de inmediato prácticamente, ¿no? Los dejaban solitos y se iban a hacer sus búsquedas. Y los observadores decían, pero ¿cómo van a vivir estos pichoncitos? Y dicen, mírenlos, Dios les alimenta. Y después dice también acerca del vestido, de la preocupación del vestir. Miren los lirios del campo, no hilan, no tejen. Ni Salomón, que era el más rico de todos los reyes, vestía con el esplendor de una de estas hierbas, que hoy están y mañana se queman, mañana se secan. Y entonces termina esta enseñanza del Evangelio diciendo que el Padre nos dará todo lo que necesitamos. Y después dice, busquen primero el reino de Dios. Lo primero es eso, no la preocupación del comer, del vestir. También San Pablo dirá, cuando habla del peligro del dinero, dice que el afán del dinero es causa de ruina. El afán de ser ricos es causa de ruina. Muchos, a causa de esto, han perdido la fe, han entrado en ruina por querer dinero, por querer acumular dinero. Y después complementa diciendo, si tenemos que comer y de qué vestirnos, estemos contentos. ¿Qué más queremos? Queremos aparentar, queremos acumular. Y también el Salmo de hoy nos decía, ¿no? ¿Acumular para cuándo? Hay mucha gente que vive ahorrando, permanentemente ahorrando, ¿no? Preocupándose del futuro. De hecho, la riqueza tiene este engaño. A los que son ricos les hace pensar que son autónomos, que pueden tener seguridad, que tienen un futuro. Y sin embargo, dice el Salmo, Señor, enséñame a calcular mis días y aprenderé la sabiduría del corazón. ¿Cuántos días tengo para vivir? ¿Cuántos días? En estos días escuchamos que dos personas muy jóvenes que fueron a la JMJ en Roma han muerto. 18 años una, 20 años otra. Fueron a encontrarse con el Papa, con los otros jóvenes, y han muerto. Se han encontrado con el Señor en la muerte, ¿no? O sea, ¿cuántos días tengo? ¿Por qué vivo ahorrando, preocupándome del mañana, del mañana, del mañana? Por eso también Jesús, cuando los fariseos le cuestionaron lo que él hace, él les enseñó que era después de la multiplicación de los panes, y buscaban panes de nuevo, él les dijo que trabajen por el pan que no perece y que el Hijo del Hombre les va a dar. Trabajen por ese pan. Porque aquí el Evangelio dice enriquecerse ante Dios. Nos acordamos también de Marta y María. Marta toda preocupada, también ella le dijo al Señor, dile a mi hermana, como este hombre de hoy también le dice, dile a mi hermano. Y sin embargo, María sentada, aparentemente sin hacer nada, escuchaba al Señor. Y sin embargo Jesús hace notar que lo que cuenta es lo que estaba haciendo María, escuchar a Dios, buscando las cosas de arriba, como decía la primera lectura de hoy. Nosotros hemos sido incorporados a la muerte de Cristo. Tenemos otra vida. Nos preocupan otras cosas siendo cristianos, siendo miembros del cuerpo de Cristo. Y estamos llamados a buscar las cosas de arriba, donde se encuentra Cristo y donde esperamos morar con Él. Que esta palabra de hoy nos enseñe a hacer buenos cálculos, a saber calcular dónde está el sustento final de nuestra vida, ¿no? Tobías, en el Antiguo Testamento, le enseña a su hijo que, transmitiéndole la doctrina de los tres pilares que sostienen el mundo judío, que es la oración, el ayuno y la limosna, le dice a su hijo que es mejor acumular riquezas en el cielo dando limosna que atesorar amontonando oro en la tierra. Que el Señor hoy nos enseñe esta sabiduría y que nos dé también la bienaventuranza de ser pobres. Bienaventurados los pobres, dice la palabra, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Si tenemos un tesoro, no somos tacaños.
Si no tenemos un tesoro, vamos acumulando porque tenemos una inseguridad. Una palabra clave sobre esto es la figura de Zaqueo. Zaqueo era un hombre que se había enriquecido siendo injusto, extorsionando, robando, engañando. Se había hecho muy rico, despreciado por todos, pero muy rico. Cuando por su pueblo pasa Jesús, él se entera y también él, digamos, en su mundo tiene una curiosidad y corre para verle. Como era muy chiquito, se trepa a un árbol y le ve Jesús a él. Él quería verle a Jesús y Jesús le ve a él. Y dialoga con él diciéndole: Zaqueo, baja pronto, hoy tengo que encontrarme contigo, tengo que ir a tu casa. Y él de inmediato, lleno de alegría, lo recibe, corriendo, lleno de alegría. Y él, que había vivido robando, que había acumulado mucho dinero, él le dice al Señor, lo primero que le dice es: daré todos mis bienes a los pobres. Si he defraudado, devolveré 4 veces. O sea, ¿por qué ese cambio tan grave, digamos, grande? Dejar sus tesoros, despojarse de ellos, porque ha encontrado otro tesoro. Así también nosotros, si no hemos encontrado en Dios nuestro tesoro, ¿qué nos queda? Acumular para nosotros. De hecho, para Israel la cuestión de la herencia era muy importante. El primogénito era el que heredaba todo prácticamente. Una buena parte de la herencia era para el primogénito y otra partecita para los otros hijos. Pero también había una tradición que todavía se conserva de las tribus de Israel, a las que Dios repartió el territorio de la tierra prometida. Y una tribu de estas se quedó sin terreno, la tribu sacerdotal, Leví, la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque la herencia de esa tribu es el Señor. Mi herencia es el Señor. Hoy nosotros también podemos reconocer a través del bautismo, nosotros somos coherederos. El heredero es Cristo. Nosotros somos coherederos y con Él tenemos todo, como decía también hoy la primera lectura. Acojamos al Señor en nuestra vida, dejemos que su Espíritu, que las cosas del cielo iluminen nuestro camino aquí en la tierra. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. En el nombre del Señor pueden ir en paz.